El metal tuvo memoria antes que la gente supiera su nombre. El cielo volvió a escuchar el rumor de nuestro pulso. La nave que los observadores llamaron Aurora 2 descendió como un grajo de óxido desde la órbita rota, su sombra curva sobre océanos que aún conservaban el reflejo tibio de ciudades. Nadie esperaba una toma de temperatura, nadie imaginó que un conjunto de sensores pudiera llamar a la humanidad por su nombre. Ellos, los que venían de más allá de las estelas, habían atravesado galaxias y mapas de silencio, y al mirar a la Tierra, sonrieron en un lenguaje que no era música, sino cálculo. Pensaron en nosotros como un experimento barato, una comunidad de cáscaras y combustibles. La primera vez que nuestras atmósferas pasaron por sus escáneres, la lectura fue una curiosidad industrial. Hubo un murmullo entre sus capitulares, débiles, inestables, no merecedores del trato que reservan a los materiales estratégicos. La atmósfera, sin embargo, susurró historias que los sensores no supieron traducir. La firma de nuestro aire no era solo gases, era costumbre, heridas, promesas y sal. La química de la vida llevaba dentro la marca de la música infantil, el humo de iglesias, el olor del pan recién horneado y el silbido de trenes que ya no circulaban. Lo que los alienígenas cayeron a medir con precisión frígida era, en realidad, una enciclopedia de memoria. No pudieron entender la redundancia de nuestras emisiones, el bramido de los motores, el llanto de los campos incendios, la lenta liberación de secretos por estaciones que no descansan. Ellos leían números, la Tierra escribía poemas. El primer impacto fue menor, táctico, casi perezoso. Una señal que silenciaron de manera quirúrgica, un satélite que dejaron sin pulso. Fue un gesto calculado, un aviso que debería haber encogido a cualquiera. Pero la advertencia despertó cosas que no tenían lectura en sus archivos, un viejo himno que alguien tarareó en una estación subterránea, manos que apretaron metales fríos con un destello de certeza, una abuela que, en la penumbra de su refugio, golpeó un marco vacío en la pared como quien marca el compás de una venganza aún sin destello. El cosmos no estaba familiarizado con la insistencia humana. Las máquinas calcularon, la gente insistió. Una red de pequeños actos de obstinación nació en horas. Operadores en puertos lunares encendieron baterías olvidadas, pescadores en coasts planetarios devolvieron redes en la noche para recibir mensajes cifrados. Estudiantes que habían aprendido a descifrar códigos antiguos recordaron la música de señales de radio que su abuela guardaba como si fuera un collar. Eran gestos sin armamento masivo, hasta que la memoria se convirtió en armamento. La nave alienígena volvió a escanear, esta vez con más detenimiento, y las cifras mostraron algo distinto, no solo biomasa, sino ritmo, no solo carbono, sino costumbre, no solo respiración, sino órbitas de promesa. Ellos no supieron qué hacer con ese dato. La oscuridad observó con desdén y se sorprendió de su propio desconcierto. La garganta humana no solo cantó, se aferró. Y así, entre silencio y radiación, nació una línea de conflicto que nadie había previsto, que la atmósfera misma, con sus capas de asfalto, calma y luto, se convirtió en la prueba que invalidaría prejuicios intergalácticos. Los invasores, educados en la lógica del dominio, encontraron en la humilde mezcla de nubes y vientos algo que ninguno de sus algoritmos supo etiquetar. Dicen los archivos humanos que fue en ese reconocimiento donde la guerra dejó de ser un tablero y se volvió un espejo roto. La primera noche en que la ciudad más grande apagó sus luces por completo no fue por estrategia, fue para que el cielo recordara su nombre en la oscuridad. Un recuerdo prendió fuego a la paciencia. En una explanada fuera de la ciudad portuaria, un pequeño grupo de civiles, técnicos y veteranos formaron alrededor de una atmósfera en botellas, selladas con lenguajes de emergencia. Era una reliquia, un acto simbólico, llevar al enemigo el aliento condensado de una infancia. No era la eficacia lo que importaba, sino la audacia de la memoria. Los alienígenas observaron y recalcularon. Y por primera vez, ante una lectura de gases que reiteraba las viejas canciones, su confianza se resquebrajó. Un planeta puede parecer un objeto con lectura clara.
pero está hecho de frases que no entran en una tabla. El comandante Esteban Rivas no era un héroe de póster. Tenía las manos agrietadas de quien arregla máquinas con cariño y una cicatriz afilada que cruzaba su ceja como un mapa de otras decisiones. No tenía el cetro de un imperio ni la mirada de un profeta, tenía una promesa pintada en la tapa de una caja que siempre llevaba en el bolsillo, la letra de su hijo, trazada con una mano que dejó de entender la noche. Él había sobrevivido a incendios industriales y a la lenta burocracia de la posguerra. Reclutado por su forma de insistir, fue enviado a coordinar lo que quedaba de una flota internacional, una costura de naves mercantes, estaciones reconfiguradas y tripulaciones que se negaban a abandonar la esperanza. Los consejos decidieron, en reuniones donde el aire olía a café rancio y cansancio, que la respuesta no podía ser militar en su esencia, la evidencia de la atmósfera retenía una llamada sentimental que merecía respeto. Esto irritó a algunos. ¿Respetar una atmósfera? ¿Ceder la iniciativa a un aire? Y sin embargo, la decisión encontró raíz en algo más profundo. La humanidad había sobrevivido hasta entonces por su capacidad de transformar memoria en impulso. El plan no fue sencillo. Rivas impulsó la creación de un proyecto híbrido, ingeniería ofensiva que actuara con la precisión de un martillo de artesano y la delicadeza de un ritual. El proyecto se llamó Éxodo, y su corazón fue un arma ideada no para destruir el espacio, sino para despertar el significado de la atmósfera. Era, en su esencia, un conjunto de frecuencias y emisiones que podían modular la química del aire en una escala casi imperceptible. Objetivo, devolver al escaneo alienígena una respuesta ininteligible, saturar sus algoritmos con capas y rasgos humanos que no podían ser cuantificados. El plan era riesgoso, se jugaría con lo que mantenía vivos a millones. Necesitaban garantías éticas, y ante la ausencia de certezas, decidieron que la voluntad de la gente pesan más que cualquier tabla. Rivas sabía que la tarea lo pondría frente a recuerdos. En su caja, la letra de su hijo parecía un faro. Una vez, en un momento de descanso, abrió la caja y la encontró arrugada, con manchas de café y arena. Un recuerdo lo golpeó, su hijo corriendo por una playa que ahora era un vertedero de rastros de naufragios estelares. Rivas tocó la letra como quien bendice una reliquia antes de una batalla. No era sentimental, era una razón. La idea de usar la atmósfera como mensajera atrajo a artistas, científicos y religiosos. Un comité de improbable alianza compuso un plan que era a la vez técnico y ceremonial. Fabricaron emisores en fábricas que alguna vez producían coches, ahora convertidas en anfiteatros de soldadores y poetas. Equipos de biólogos encapsularon señales que imitaban risas humanas, exhalaciones en la madrugada, el compás de pasos en la tierra mojada. Se entrenó a pilotos que aprendieron no a atacar, sino a bailar a través de corrientes para esparcir frases del aire en patrones que confundieran a los sensores. No era un truco. Era una ofensiva con el intelecto propio de quienes conocían a la tierra por los dedos. La decisión encendió divisiones. Algunos temían que manipular el aire fuera profanar lo sagrado. Otros, en cambio, creían que era justo usar lo que nos hace humanos como herramientas si eso significaba salvar lo esencial. Rivas caminó entre ambos grupos con la calma de quien entiende que la verdad no libera del precio. El primer ensayo fue una madrugada helada en la costa norte. Los emisores se elevaron como medusas metálicas y comenzaron a soltar modulaciones en la troposfera, un compás de respiraciones, el timbre de una flauta, el roce de hojas secas. Los escáneres alienígenas detectaron la anomalía y se recalibraron. Por un minuto, los pilotos en la torre vieron sus pantallas llenarse de símbolos sin sentido. En los ojos del equipo humano apareció algo parecido a una risa mezclada con tensiones. La atmósfera aprendió a contar historias. Y los que escuchaban no sabían que escuchar era peligro. Las noticias de aquel ensayo se regaron como pólvora. Hubo quien celebró y quien maldijo. Sobre todo, comenzó a surgir una narración que cambiaba la naturaleza del enfrentamiento. Ya no se trataba de potencia contra potencia, sino de significado contra cálculo.
Los alienígenas estaban acostumbrados a soportar derrotas técnicas, pero no a contemplar que un elemento tan básico como el aire pudiera estar armado con identidad. Una noche, Rivas se quedó despierto mirando la ciudad desde la cubierta de un muelle, con las ondas del mar golpeando contra el casco como un metrónomo. Una voz en su cabeza le dijo que cada hombre y cada mujer que decide cargar una historia hasta el límite es un arma. Él leyó de nuevo la nota de su hijo y sintió que la nota no pedía venganza, pedía memoria. Preparó a su gente para lo que vendría. No se trataba de herir por venganza, sino de hacer que la verdad de su existencia fuera imposible de ignorar. La promesa fue un puente. El puente tuvo pies de barro y corazón de acero. Las respuestas alienígenas pasaron por fases: curiosidad, incredulidad, irritación. Primero flotaron naves sondeadoras, sus haces de luz midiendo y trayendo informes fríos de tablas. Después vinieron las pruebas de fuerza, pequeñas ráfagas que no buscaban aniquilar sino imponer orden. La humanidad respondió no con formaciones clásicas, sino con tácticas de saturación, enjambres de drones que liberaban pequeñas nubes de frases grabadas, pilotos que trazaban patrones de vuelo que cifraban historias, y estaciones que, en lo más profundo de la noche, recitaban en bucle nombres de pueblos desaparecidos. Cada acción humana era una piedra arrojada contra la idea de que podían ser catalogados como prescindibles. En una de las batallas nocturnas, un convoy humano fue emboscado en un estrecho del mar. Las naves alienígenas lanzaron un pulso que dejó sin energía a la mayoría de los motores, el agua tomó reflejos extraños y las ondas sonoras se rompieron en cristales. Un equipo de técnicos se vio atrapado, con las manos llenas de aceite y la radio mudando en una serie de pitidos. Fue entonces cuando una banda de voluntarios llegó desde tierra, en lanchas improvisadas, con antorchas y viejos instrumentos musicales. No había munición moderna, solo golpes de metal y una canción que la abuela de uno de los voluntarios había enseñado. La canción fue una distracción, la voluntad fue el arma. Bajo el ruido, los técnicos recuperaron el control y la flotilla pudo escapar. Un niño, en la plaza de una ciudad, sostuvo un mechón del pelo de su madre como quien aprieta un talismán. Pensó en su madre que ya no le respondía por estar trabajadora en otra ciudad, y el niño cantó una canción que aprendió en la escuela. Aquella melodía llegó a la transmisión que atravesaba la ciudad y, por un breve lapso, los sensores alienígenas registraron patrones demasiado humanos para ignorar. Fue un error estratégico para quienes organizaban la ofensiva enemiga, pero fue un triunfo del azar humano. La guerra tomó rostro y, con él, nombres. Las armas aprendieron a oler a memoria. El conflicto subió en escala y con él creció el costo. En un astillero convertido en hospital, una enfermera llamada Lucía sostenía en sus manos el cuerpo de un viejo marinero que había sido alcanzado por una fragmentación de plasma. Sus dedos trazaron el contorno de una foto amarilla con un niño en la playa. La escena fue una pequeña tragedia, no heroica en lo épico, sino brutal en lo íntimo. El marinero murió con un suspiro que parecía pedir perdón a la tierra. Lucía cerró sus ojos con la decisión de no dejar que el sacrificio fuera en vano. Guardó la foto dentro de una camilla y la prometió a la misión. Ese gesto fue una llama que encendió otras manos. Una estación orbital humana, convertida en faro de emisiones, cayó tras un ataque sorpresa. La explosión no solo eliminó metal, destruyó memorias, cartas, melodías almacenadas, mensajes de despedida. Entre los restos, un pianista que había enseñado a los niños del barrio a tocar con un solo dedo dejó un último acorde grabado en un cristal estabilizador. Cuando la flota enemiga pasó, sus sensores captaron esa vibración como ruido. Pero el ruido llevaba una emoción, la repetición de una escala que en la Tierra significaba volver. Quienes diseñaron los algoritmos habían omitido el peso de las menores y mayores que dan consistencia al alma. El mundo se llenó de pequeñas fosas de dolor, banderas quemadas, fotografías en ceniza, nombres martillados en listas de auges y caídas. La sangre que corría no era una estadística, era una colección de hábitos, oficios, amores.
El comandante Rivas, al recibir reportes, aprendió a leer el dolor no como debilidad sino como déficit que alimentaba su fuerza. Ordenó que los nombres detrás de los sacrificios fueran transmitidos en bucle, no para sentimentalizar, sino para estar presente en la red de su ofensiva. Si ellos pensaban que una especie podía ser reducida a números, que tuvieran que leer esos nombres uno por uno. La red humana se volvió un mapa de cicatrices. Cada cicatriz fue una guía, no una vergüenza. La alienígena respuesta se tornó más directa, ataques con supresión de frecuencia que intentaban limpiar la atmósfera de modulaciones humanas. Lo que siguió fue una temporada donde la creatividad humana se manifestó como un acto de ingeniería emocional. Los emisores empezaron a usar baterías biográficas, pequeñas cápsulas llenas de olores, polvo de libros, partículas de tierra y sonidos almacenados de abuelos. Los pilotos practicaron maniobras que esparcían esas cápsulas al amanecer, para que la atmósfera se impregnara de historias en cada capa. Fue peligroso, mover la química del aire podía afectar a personas enfermas o a sistemas delicados, pero los comités de ética trabajaban sin descanso para mitigar daños. En un pueblo de la sierra, un sacerdote colocó una vela en la ventana abierta de su iglesia y dejó que el humo se mezclara con los emisores. Tenía miedo y fe en partes iguales. Una mujer que había perdido a su pareja en el primer roce con la guerra hizo una campana con metal recuperado de un tanque y la tocó cada hora desde su techo. El sonido viajó en patrones inesperados y los sensores alienígenas empezaron a interpretar lecturas llenas de defectos y humanidad. Rivas caminó por los sectores que habían visto los mayores daños. Encontró a una joven llamada Mara, cuyos dedos estaban quemados por trabajos de soldadura, sentado junto a una caja de juguetes con un tren a escala. Ella le entregó un tornillo con una inscripción minúscula, una promesa que su abuelo le había dejado para que la recuerde. Rivas tomó el tornillo como si fuera una moneda. En la mejilla de Mara había un surco de ceniza que brillaba con la última luz. Rivas comprendió que la gente no luchaba por mapas ni por líneas políticas, luchaba por migas de historia que no quería perder. La guerra encontró una nueva frente, la moral de la supervivencia. Los que sobrevivían ya no solo se defendían, enseñaban. Con el tiempo, la lógica alienígena comenzó a torcerse, se volvieron cautelosos. Sus comandos calibraban y recalibraban, y los humanos respondían con más sutileza. La estrategia de saturación funcionó en fracciones. En un claro de la noche, el enemigo lanzó un ataque para inutilizar todos los emisores de una región. La orden llegó a Rivas como un corte en medio de la respiración. En la cumbre de la acción, él tuvo que decidir no entre opciones limpias, sino entre el menor de los males. Eligió permitir que una instalación de datos se sobrecalentara para enviar una última transmisión, los nombres de los centros culturales, los títulos de libros, el compás de un ballet. Era una pérdida consciente. El precio fue alto. Se sintió como sacrificar una pieza querida en una partida por algo aún más querido. Sacrificar no es perder, es decir lo que se está dispuesto a pagar. Esa noche, cuando la instalación explotó en una luz que recordó a antiguos fuegos artificiales, los enemigos recibieron en sus lecturas una avalancha. Un archivo que mezclaba ruido y sentido hasta el punto de romper los patrones. Sus algoritmos, incapaces de factorizar la mezcla sentimental, comenzaron a fallar. No fue una victoria clara, murieron civiles en la explosión, hubo dolor que no se podía negar. Pero el impacto fue visible, sus ondas dejaron de funcionar con confianza por un tiempo suficiente para que flotas humanas ejecutaran maniobras que salvaron poblaciones costeras. Los sacrificios reales marcaron el ritmo de la ofensiva humana, pérdida tras pérdida, convertidas en historia. La gente donó su silencio para alzar una voz que no permitirían ignorar. Llegó el día en que todo se condensó, una maniobra coordinada de emisores, pilotos y voluntarios en tierra. La flota alienígena, convencida de que la resistencia humana estaba cerca de colapsar, agrupó sus fuerzas para un asalto masivo. Las intenciones eran claras, erradicar la capacidad humana de modular su atmósfera.
La batalla que siguió no fue solo de metales y energía, fue una confrontación entre interpretaciones de la realidad. Rivas, en la cubierta de su nave, observó las pantallas donde la imagen del planeta se convertía en una lluvia de iconos. A su lado, un joven operador llamado José apretaba la silla con las manos sudadas. De la caja en su bolsillo asomaba la letra de su hijo, en otras manos, la promesa de abuelos y la imagen de una playa rasgada por la marea. El ataque enemigo inició con un silencio que parecía preámbulo de la catástrofe, una supresión tan perfecta que apagó las emisiones locales y dejó a millones sin electricidad. Los pilotos humanos respondieron con maniobras que ya eran coreografía conocida, nubes de cápsulas biográficas estallaron en la atmósfera, proyectando fragmentos de vida en patrones que no podían ser traducidos por algoritmos fríos. La intensidad creció en un crescendo que mezcló ferocidad con poesía. Los sensores alienígenas, saturados, empezaron a devolver lecturas incoherentes. El enemigo lanzó una nueva medida, una onda dirigida capaz de neutralizar las frecuencias humanas. Fue una jugada fría, pero el arma tenía limitaciones, afectaba a un espectro limitado y no podía distinguir entre lo que ella consideraba ruido y lo que es memoria. Rivas ordenó entonces una maniobra que habría sido calificada como imposible en otros tiempos. Concentrar la emisión de todas las fuentes en una sola garganta de la atmósfera para que la señal fuera tan humana que se convirtiera en un golpe. Los emisores resonaron como un coro de metales. Un acorde se expandió, tejido con ritmos de trenes, risas, el quiebre de tablas viejas y una partitura robada de un conservatorio antes destruido. Fue una dosis de ser humano que no se midió en decibeles sino en identidad. La onda, despegada como una ola lenta, cruzó la ionosfera y se derramó bajo la red enemiga. La respuesta alienígena fue visceral y brutal, lanzaron un arma de contención que prometía barrer la capa atmosférica donde la señal había sido más intensa. Las pantallas mostraron un destello blanquecino que creció hasta ser un anillo que pretendía recoger el aire. La maniobra tenía una consecuencia terrible, un anillo de contención sobre la zona podría asfixiar a millones, triturar ecosistemas y sellar ciudades en una presión que no sería humana. Los comités de mando vieron la imagen y enmudecieron. La elección fue clara y terrible, retirarse y vivir para luchar otro día, o aceptar un daño profundo para romper el yugo enemigo. Rivas recordó a aquellos que habían dado la vida por la causa, la enfermera Lucía, el pianista de la estación, el niño que cantó en la plaza. Fue entonces cuando tomó la decisión que definiría su legado. Ordenó que las naves humanas se lanzaran a un objetivo desesperado, conformar un campo que, al contener las emisiones, las multiplicara en resonancia y las hiciera llegar a los receptores enemigos en una forma que no podría ser contenida por su anillo. Era una maniobra suicida para algunos, heroica para otros. Los pilotos sabían que la tasa de supervivencia era baja, sin embargo, la respuesta fue un sí en voz baja que recorrió las alas como una plegaria. La flota humana, que nunca antes había operado como unidad tan compacta, se convirtió en un instrumento de sacrificio. Naves mercantes, cargueros y piezas de ingeniería obsoletas se pusieron en primera línea para sostener el campo. José, que había visto morir a su hermana en una ráfaga previa, se unió a la tripulación del portador final con la serenidad de quien puede ya no volver a casa. Sus manos, que en otros tiempos habían ajustado tornillos en fábricas, ahora ajustaban las válvulas que podrían condenarlo. La maniobra se desató en un amanecer irreal, el cielo se llenó de resonancias, y la atmósfera se iluminó con una paleta que ninguna cámara en los archivos hubiera supuesto. Sonidos que humanizaban gases viajaron como un rugido que abrazaba la fragilidad del planeta. La onda rompió el anillo enemigo como una espada que corta una tela. Los sistemas alienígenas comenzaron a arrojar fallas. Uno tras otro, sus nodos de lectura fallaron, desarticulados por una verdad que no podían clasificar. Hubo pérdida. Hubo una cuenta larga de nombres que se sumaron al precio. El campo que multiplicó la señal también consumió a quienes lo sostuvieron.
Las pantallas mostraron al portador final vibrando hasta el silencio, tripulaciones que enviaban mensajes breves y humanos que se apagaban como candelas al viento. Pero la onda, en su último latido, ingresó en los receptores enemigos con la crudeza de la vida, risas, lamentos, trabajos, canciones de cuna y un viejo cuento contado por una abuela de pueblo. El efecto no fue inmediato como una explosión, sino como un veneno lento para sus modelos. Comenzaron a recalibrar y, en ese recálculo, encontraron que no existía un algoritmo para aquello. Eso rompió algo profundo en la estructura invasora, su confianza en la praxis de dominación. No era la pérdida material lo que los anuló, fue la constatación de que el valor que habían asignado a la vida era una construcción incompleta. La presencia humana en las lecturas sugirió no un recurso a explotar, sino una entidad con historia, con valores que no cabían en su contabilidad. Los últimos minutos antes del silencio total fueron de un ruido hermoso. Un ruido que probó que éramos un tejido, no un ítem. Cuando las comunicaciones enemigas empezaron a fluctuar, algunos de sus emisarios descendieron a la estratosfera para observar, sin órdenes, como observadores confundidos ante una obra de teatro que no podían traducir. Algunos de ellos, según informes que llegarían después, experimentaron lo que en su idioma podría llamarse dislocación cognitiva, visiones de cosas que no tenían nombres en sus gramaticales. Vieron memorias que se parecían a nuestras canciones de cuna y quedaron con la impresión de que había, detrás de cada molécula de aire, algo que reclamaba ser escuchado. En los escombros de la maniobra, la humanidad lloró a los suyos. La pérdida fue verdadera y la herida profunda. Rivas, en el instante en que supo del sacrificio de José, cerró los ojos y dejó que la pena lo atravesara como un río frío. No hubo pronunciamientos grandilocuentes, hubo silencio, y en ese silencio, una promesa renovada. Había un peso en el pecho que no se podía evitar, una fulguración de orgullo mezclado con culpa. Había quienes creían que la victoria se cierra con un estandarte. La victoria humana se contuvo en la memoria humeante de nombres. Después de la ruptura, las comunicaciones con la flota enemiga se volvieron erráticas. No fue una retirada con abucheos, fue una pausa. Para ellos, la Tierra había dejado de ser una masa homogénea. Algunos de sus emisarios propusieron negociación, otros insistieron en un repliegue técnico. Entre los humanos no hubo celebración inmediata, la ciudad que había quedado vacía se llenó de los pasos suaves de aquellos que atendían a los heridos. De quienes limpiaban los rostros y recogían las cartas que el fuego no había devorado. La atmósfera, aunque golpeada, conservó su capacidad de contar historias. El plan Éxodo, con sus herederos, pasó a ser más que un experimento, fue un contrato. Rivas tuvo una ceremonia privada con la caja en su bolsillo. Sacó la nota de su hijo, y por primera vez en años, dejó que la voz de su recuerdo lo guiara. Recordó la risa infantil sobre la arena, y la promesa que había escrito, «Papá, vuelve». Nunca supo si volvería. Nunca supo si su hijo aún vivía. La promesa, sin embargo, se transformó en otra cosa, un testigo. Rivas dejó la nota en el casco de una nave que ahora era monumento, y la tapa quedó marcada por la sal. Unas manos jóvenes colocaron junto a la nota un pedazo del tornillo que Mara le había dado, y más lejos, la foto amarilla del marinero que Lucía guardó. Así empezaron a tejerse los ritos. La derrota parcial del invasor abrió espacios de negociación. Las conversaciones fueron duras. La palabra dominio no desapareció del vocabulario alienígena, pero ahora se hablaba de correspondencia. En un encuentro que se desarrolló en una estación neutral, hubo intentos de traducir lo que la atmósfera contenía, no en cifras, sino en historias. Los emisarios humanos trajeron objetos que no tenían valor comercial, un cepillo de guitarra con fibras gastadas, un cuchillo con inscripciones, una placa con el nombre de una escuela. Los alienígenas escucharon, y algunos, por primera vez, escucharon el dolor humano con algo parecido a pena. La reconstrucción no fue lineal. Había ciudades que eran sombras, bosques que pedían tiempo. Se necesitaron décadas para recomponer capas de vida que la guerra había herido.
Pero algo había cambiado en la mirada que dos especies tenían la una de la otra. Los alienígenas empezaron a reescribir manuales. No todos los órdenes aceptaron el cambio, en su seno surgieron divisiones entre puristas de la expansión y aquellos que buscaban coexistencia. Las tensiones continuaron, como viejas costillas que no cierran. Pero la diferencia esencial fue la lección aprendida: no se puede medir una vida por el índice de producción. El legado humano se volvió tangible en pequeños altares improvisados, placas con nombres, jardines donde crecían plantas recuperadas con semillas viejas, bibliotecas que abrían sus tapas en plazas en lugar de bóvedas. La promesa de proteger no era una consigna, era una práctica que involucraba trabajos de todos los días: restablecer el flujo de agua, rescatar especies. Enseñar a los niños nuevas literaturas que narraban la guerra en metáforas, para que el trauma no fuera, en los relatos, un nombre vacío. Hubo un momento, años después, en que un joven que no había nacido cuando la Aurora 2 vio por primera vez un cielo donde naves alienígenas flotaban no como amenazas sino como emisarios. Ese joven caminó por una playa ahora limpia y recogió una concha. Pensó en un nombre que escuchó desde pequeño, en la canción de su abuela y en el sacrificio del portador final. Su generación aprendió a contar la historia no con épica de conquista, sino con catalogaciones de pérdida y de lealtad. La humanidad había dejado marcas suaves en la mente del otro. Marcas que no se podían borrar con fórmulas. En el centro de todo, la caja del comandante Rivas se mantuvo como un relicario de pequeñas cosas: la letra de un niño, un tornillo con inscripción, una foto agrietada y una lista de nombres que la gente enviaba para ser leída en las estaciones públicas. Rivas vivió el resto de su vida no como un triunfador ostentoso, sino como un custodio silencioso. Enseñó a su pueblo a traducir la memoria en actos cotidianos de salvación, como sembrar con la mano, como reparar un motor con paciencia y cariño, como enseñar una canción a un niño hasta que se volviera un ancla. La gente comenzó a contar la historia de la guerra en museos construidos en lo que antes fueron ciudades industriales. No glorificaban la violencia, enseñaban el costo de la soberbia. Las lecciones se transmitían en talleres donde antiguos ingenieros trabajaban con jóvenes para crear emisores que, en vez de manipular, protegieran. De ese cruce surgieron nuevas prácticas, acuerdos de protección atmosférica internacional y una red de guardianes que patrullaban en zonas vulnerables, no con armas, sino con conocimientos. El rostro humano se volvió una medida de valor. Y esa medida fue, en sí, un castigo para la arrogancia. Hubo también una transformación en los cielos. Algunas naves alienígenas se quedaron como observadores a distancia, otras se marcharon. Sus rutas cambiaron y, en algunos casos, se establecieron canales de intercambio de información cultural. Las generaciones siguientes crecieron con relatos que hablaban del día en que la atmósfera habló y del costo que pagaron los que escucharon. Se enseñó a los niños a no permitir que la familiaridad con la vida humana se volviera negligencia. Cada año, en la fecha marcada por el estallido del portador final, las ciudades apagaban sus luces y dejaban que la noche fuera un lienzo donde se recitaban listas de nombres. En una de esas ceremonias, una niña encendió una vela con manos que no temblaban. Su abuelo, un viejo marino que había visto su puerto en llamas, la miró y rió con los ojos llenos de agua. «No rezamos por gloria», dijo ella en su pensamiento. «Solo cuidamos el nombre». Los presentes guardaron silencio, y por un momento, el mundo recordó que la guerra había tenido un precio humano que no podía ser contabilizado. Los alienígenas aprendieron a preguntarse cuál era el sentido de una promesa. Algunos lo aceptaron, otros jamás lo comprendieron. Sin embargo, la voz humana que había atravesado las frecuencias dejó una marca científica, sus modelos incorporaron ya la idea de narrativa en la lectura de mundos. Fue un cambio lento pero profundo. Rivas murió años después en una clínica de la costa, rodeado de quienes le debían la vida y de aquellos que querían agradecerle por haber puesto a salvo algo que ni siquiera tenía nombre comercial. Antes de irse, llamó a su nieta y le pidió que guardara la caja. Le dijo: «No es para los vencedores. Es para los que recuerdan».
Sus ojos se cerraron como quien termina de coser una prenda. La humanidad nunca pareció tan pequeña ni tan inmensa. Susurros de generaciones se convirtieron en lecciones. En los archivos públicos, la historia de la guerra se preservó con honestidad. Había documentos duros, listas de pérdidas, mapas de daños, expedientes técnicos. Pero al lado, había archivos que eran colecciones de pequeñas cosas, cartas, fragmentos de música, videos con manos que plantaban árboles. Esos archivos se mostraban como advertencia y como heraldo de una esperanza que no era ingenua, la esperanza de que los seres que habitan un planeta no sean nunca tratados como recursos. Al final, la lección fue simple y terrible: la vida no es una materia primera. Es memoria y costumbre, y algunos ataques no rompen huesos sino raíces. La humanidad aprendió a usar aquello que la hacía intraducible como su mayor defensa. Y en la penúltima noche del año en que se conmemoró la victoria silenciosa, la gente encendió luces en las costas y las ciudades. En la plaza principal, los nombres de los caídos se leyeron en voz baja. La caja de Rivas fue llevada en procesión por manos jóvenes. La nota de su hijo quedó intacta, arrugada, con manchas de café que ya nadie limpió. Porque en la historia de la Tierra, había aprendido una verdad nueva: no eran piezas de tablero. No eran un recurso para ser anotado. Eran seres que contenían canciones. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.